Buenos días, vamos a comenzar con la clase que es muy cortita. Tiene que ver más que nada con la consideración de los tiempos relacionados con la recogida de datos y el análisis de los mismos. Importante para que también ajustemos el calendario de lo que queda del semestre. Ha pasado ya un mes. Hoy es la entrega final de la revisión completa de lo avanzado en Seminario 1. Y luego ya, después de esta semana, comienza el periodo más complejo, que es el desarrollo mismo de la investigación y de la aplicación de los contenidos de este curso. Y esta es la clase final justamente de estas dos primeras unidades introductorias y recordatorias de los contenidos del curso anterior. Em, Aquí está el esquema general de la investigación. Esta información la revisamos, no con este mismo esquema, pero en general es lo mismo. En la clase uno o 2 bueno, en la uno y en la 2 em, y tiene que ver justamente con cómo es el flujo, cuál es el trabajo, cuál es la manera tradicional de hacer investigación, que justamente empieza por realizar una pregunta, sigue por realizar la investigación de fondo, el estado del arte, el marco teórico, etcétera, ¿cierto? La investigación o la revisión bibliográfica. Esa etapa culmina con la construcción de una hipótesis y hipótesis que luego se va a testear. Ese testeo de hipótesis es justamente la etapa que comenzamos en este momento, justamente a través del análisis de datos y la planificación de la generación de conclusiones. Si esa hipótesis es cierta, vamos inmediatamente a realizar como el informe de ese descubrimiento, y si la hipótesis es falsa, tenemos dos posibilidades: realizar el informe, que es lo que vamos a hacer ahora porque no tenemos tanto tiempo de desarrollar otra hipótesis, pero lo que normalmente sucede en el método científico justamente es que, está el puntero, al analizar los datos, se encuentra que la hipótesis es cierta, ¿cierto? Pasamos a realizar el informe, o si es falsa, lo que podemos volver a hacer es generar una nueva hipótesis y volver a construirla, y volver a testearla y volver a analizarla, o inmediatamente aportar a la ciencia a través de contar, ¿cierto?, la historia, realizar un informe contando que esa hipótesis que seguimos es falsa. Lo importante de esto, que es más bien el resumen de las primeras como clases que tuvimos, es más bien como situarnos en qué parte estamos del desarrollo. El desarrollo de la investigación hoy día debería estar hasta aquí se va a evaluar completo, ¿cierto? Toda esta parte anterior, de aquí hacia arriba, ¿cierto? La construcción de preguntas, la realización del marco teórico, que es lo que se entrega hoy día, la construcción de la hipótesis. Entonces, estos tres puntos son los que son parte además de los avances del seminario uno, y son los que deberíamos, los que hoy día se entregan, ¿cierto? Hoy día a las 23:59 a través de la plataforma Canvas. Voy a abrir en un ratito también como ahí la tarea para que la puedan subir, y el anuncio se puede dejar por cualquiera de las dos fórmulas. Entonces, esto es lo que comenzamos ahora, y esto tiene sus tiempos, y voy a hablar un poquito de algunas consideraciones más bien como técnicas relacionadas con cada una de estas etapas, para luego hablar de los plazos. Entonces, tenemos que pasar a la fase de realización de la investigación, testear la hipótesis a través de la recopilación y el análisis de los resultados, declarar si nuestra hipótesis es cierta o es falsa, y realizar un informe, ¿cierto?, que resuma estos hallazgos. Respecto de algunas cuestiones transversales de esta etapa de testeo y análisis de resultados, ¿cierto?, donde lo central es el análisis de los resultados. Una cuestión importante, lo mencionaba en la clase pasada cuando hablamos de cuestiones metodológicas, es que tenemos que ser muy ordenados en la recopilación de la información, muy ordenadas en la recopilación y en el orden. Tanto sean fórmulas cuantitativas o cualitativas, lo más importante es mantener ordenada nuestros datos. Vamos a pasar alrededor de 3 semanas, un mes recopilando datos, y en ese tiempo no podemos perder, o sea, no podemos perder el tiempo de, luego de haber recopilado los datos, recién ordenarlos, porque vamos a perder mucho tiempo justamente en esa etapa, ¿cierto? Después de recopilados muchos datos, ordenarlos es mucho más difícil. En ese sentido, lo mejor es generar carpetas, ¿cierto? Cada vez que vayamos a terreno, por ejemplo, y saquemos fotografías, dejemos una carpetita donde le coloquemos la fecha, qué día fue eso, en qué horario, todas las antecedentes que nos sirvan para poder generar como identificación de esa información.
colocar códigos numéricos, ¿cierto? Colocar el orden, por ejemplo, si yo voy a extraer información de una base de datos de otra o de un libro de otro, anotar con un código, ¿cierto? A1, 001, como con alguna manera, algún código numérico o de letras, poder generar como un orden de la información y poder decir como, ah, bueno, esto viene de tal lugar, esto viene de tal revista, esto viene de tal documento, esta observación viene de tal, se hizo en tal momento, se hizo a esta hora. Todo eso es muy, muy importante para hacer el análisis de los datos. Y esto es importante tanto para la revisión de información cuantitativa como también cualitativa. Lo mismo las entrevistas, ¿cierto? Las entrevistas también, además del nombre de la persona, deberíamos tener como en qué momento se hizo esa entrevista, en qué condiciones, ¿cierto? En qué lugar, a qué hora, cuánto duró, todo ese tipo de datos. Y también ordenar las entrevistas, ¿cierto? Si yo hice 5 entrevistas, decir como, bueno, la primera fue 01, 02, 03, 04, 05, colocarle títulos a los archivos o a las carpetas, ¿cierto? Si yo hice entrevistas en distintos días, generar dos carpetas, la del día lunes y la del día miércoles, para poder identificar claramente cuáles son, de dónde viene esa información, en qué momento se recopiló. Todo eso es muy, muy importante respecto de esto, ¿cierto? Orden de la información. Y lo segundo importante es que los registros de audio y video, en este caso también imágenes, em, perdón, audio y video principalmente, que pueden ser, no sé, grabaciones, videos de YouTube, ¿cierto? Videos hechos por otros, videos hechos por nosotros mismos, audio, ¿cierto? De las entrevistas, así que hicimos entrevistas cualitativas, ¿cierto? Las entrevistas siempre son cualitativas. Hicimos entrevistas, hicimos grupos focales y grabamos. Luego esa información no nos sirve grabada, sino que tenemos que transcribirla, llevarla a texto o imagen. Cuando sacamos noticias, es exactamente lo mismo, ¿cierto? Esas noticias no nos sirven en JPG donde nosotros no podamos extraer el texto, tenemos que poder extraer el texto y también la imagen. No se va a pedir, normalmente en investigación los registros de audio y los registros de video tendrían que transcribirse, ¿cierto? Como pasarlos completamente a texto o pasarlos completamente a imágenes. Lo que se hace con los videos es generar como fotogramas, ¿cierto? Como, establecer una norma y decir como, bueno, los videos duran tanto y para justamente ordenar esa información voy a sacar pantallazos, ¿cierto? Un fotograma de ese video cada 3 segundos, cada 1 minuto, dependiendo del largo del video, es importante o no, pero bueno, todo hay que llevarlo a imagen y texto, que son las cosas que podemos procesar en términos cualitativos. Si no está basado en imagen y texto, en verdad sirve bastante poco para hacer investigación. Entonces, si vamos a hacer entrevistas, por ejemplo, y vamos a grabar esa entrevista, lo importante es que después escuchemos esa entrevista y podamos tomar notas, las notas de las cosas más importantes. Por eso decía, en investigaciones como completas, con más tiempo y recursos, lo que se hace normalmente es transcribir completa la información. O sea, como si dura 1 hora la entrevista, 1 hora son más o menos como 40 páginas de transcripción. Pero en este caso, como no es una investigación completa, más bien tenemos poquito tiempo para hacerla, lo que sí vamos a tener que hacer es, después de hacer una entrevista o después de hacer un grupo focal y tener esa grabación, es volver a escucharla y tomar nota, ¿cierto?, de las respuestas. Tomar nota de las cosas más importantes de manera literal y de manera no literal. Igual videos, si vamos a analizar videos de YouTube, exactamente lo mismo. El video de YouTube es más fácil porque tiene transcripción automática. Igualmente no está 100% bien normalmente. Una técnica que estamos utilizando mucho es justamente subir lo que tenemos, los audios y los videos a YouTube, y YouTube genera con inteligencia artificial la transcripción. En ese sentido, lo más importante es que tenemos que pasar y tenemos que destinarle tiempo a esto. Esto es una de las cosas que más ocupa tiempo, sobre todo en investigación cualitativa, ¿cierto? Llevar todo lo que sacamos en audio y video y llevarlo a imagen y texto. Esas son las dos formas en que nosotros analizamos información, no tenemos otra. Ahora con otras metodologías, sobre todo relacionadas con inteligencia artificial, machine learning, deep learning y otras como tecnologías más nuevas, se puede trabajar con audio y video para poder como hacer análisis, pero son herramientas mucho más complejas y no tenemos el tiempo ni de aprenderlo ni de aplicarlo. Así que lo más importante cuando tengamos audio y video es pasarlo justamente a imagen a través de pantallas o a través de capturas de lo más importante, si es que es imagen,
y de las frases más importantes, de las cosas más importantes que vengan del audio, ¿cierto? A través de texto. Respecto de los instrumentos, te lo mencionábamos también la semana pasada. Idealmente, si cuando diseñamos una entrevista, cuando diseñamos una encuesta, tenemos que hacer pilotaje del instrumento. Pilotaje quiere decir es justamente hacer un piloto, ¿cierto? Como hacerlo justamente, aplicar esa entrevista a alguien conocido, a alguien conocida, a nuestra familia, a nuestros amigos, para verificar de que lo que nosotros estemos preguntando se entienda, ¿cierto? Porque nosotros hacemos una entrevista, hacemos una encuesta, y para nosotros, como ya sabemos la investigación y como estamos metidos dentro, creemos que funciona y creemos que todo el mundo nos entiende, y lo cual no es así. O sea, como definitivamente, lo que nosotros creemos es dista de la realidad y muchas veces las preguntas que hacemos no se entienden o las alternativas que hacemos no son completas y nos falta ahí alguna alternativa. Para eso es importante hacer pilotaje, ¿cierto? Cuando hacemos una encuesta, por lo menos probarla con 3 o 4 personas. Cuando hacemos una entrevista, por lo menos pilotearla con 1 o 2 personas, y ver qué nos contestan. O sea, como no solamente es como preguntarle, oye, ¿cómo se entiende esta pregunta? Sino que ver qué nos contesta. Y si lo que nos contesta no está dentro de la alternativa, entonces quizás nos faltan alternativas que agregar en el caso de una encuesta. O si nos empiezan a hablar de otra cosa en una entrevista o en un grupo focal y no respecto de lo que nosotros estamos preguntando, lo que nosotros queremos extraer como información, quizás hay que cambiar la pregunta, hay que cambiar la forma en que se frasea esa pregunta, para que las personas nos entiendan mejor. Entonces, por eso es importante hacer pilotaje de los instrumentos antes de aplicarlos. Si no, vamos a perder el tiempo, poquito que tenemos y valioso que tenemos de ir al terreno para darnos cuenta recién de que las preguntas no nos sirven o que nos faltan cosas por preguntar. Importante también respecto de la cantidad de información. em, en el caso de la investigación cuantitativa, ¿cierto? Las encuestas, en este caso, o investigación similar, hay una forma y un cálculo matemático que nos permite identificar como cuántas entrevistas, cuántas encuestas tenemos que hacer para llegar como a cierto nivel de confiabilidad de la información y cierto margen de error. En este caso no lo vamos a hacer, pero normalmente cuando hacemos encuestas en este tipo de investigaciones, para, por ejemplo, que se pueda publicar en alguna revista científica, en un barrio de alrededor de 10.000 personas, hay que aplicar alrededor de 50 encuestas. 50 encuestas que además tienen que estar repartidas como dentro de la población objetivo de manera equitativa. Es decir, que también bueno, está por ahí un poquito más adelante, pero es importante cuando hacemos encuestas o investigación cualitativa, o sea, cuantitativa, es que no hagamos encuestas solamente a hombres, solamente a mujeres, solamente a jóvenes, solamente a adultos mayores. El problema de eso es que generamos como muchos sesgos, ¿cierto? Como nosotros queremos hacer, a menos que nuestra investigación sea sobre jóvenes. O sea, si nuestra investigación es sobre, la pregunta de investigación es como cómo los jóvenes perciben, evidentemente vamos a encuestar puros jóvenes. Si el trabajo no tiene sesgo de género, ni sesgo de edad, ni ningún tipo de cosa, o étnico, etcétera, deberíamos tratar de aplicar esas encuestas de manera aleatoria, pero de manera también como diversa, ¿cierto? No tener, y es uno de los problemas que tienen las encuestas en Chile, porque generalmente van a hacerse como a las casas, y quien está en las casas normalmente son mujeres a cargo de los cuidados, entonces normalmente los resultados de la encuesta en Chile están sesgados hacia lo que responden las mujeres con labores de cuidado. Entonces, ojo con ese tipo de cuestiones. Em, y eso para la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa tiene otras características. Y ahí está en el segundo punto de esta diapositiva que dice, la regla es la saturación. La saturación, lo voy a explicar inmediatamente, tiene que ver justamente con la aplicación de o las suficientes aplicaciones de un instrumento, es decir, una entrevista o un grupo focal, un análisis de planos o lo que sea, como en términos cualitativos, donde la siguiente aplicación que hacemos ya no nos muestra más información nueva y la subsiguiente tampoco. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy haciendo entrevistas, por ejemplo, y llevo 1, 2, 3, 4 entrevistas, todavía me aparecen cosas nuevas y en la quinta ya, bueno, además entrevisté también como a personas diversas dependiendo del tipo de investigación. Y ya en la quinta como que no hay mucha información nueva, ¿ah? Como que todo ya como que se dijo, pues, era algo como nuevo, pero en general no. Y la sexta ya definitivamente no tiene información nueva, eso significa que saturé. Esa saturación puede ser en la entrevista 5 o en la entrevista 25.
Cuando queremos hacer investigación que también que tenga como relevancia científica, que pueda ser como publicada en una revista científica, así como las encuestas tienen como una fórmula matemática de analizarse, la regla para la investigación cualitativa es la saturación. Y a veces cuesta saturar, a veces llevamos el entrevistado 15 y todavía tenemos como nueva información y cosas nuevas, sobre todo si la investigación es mucho más amplia, mucho más como, y tiene muchos objetivos mucho más diversos. Pero en general estamos hablando de esos rangos. En general, para este tipo de trabajo, cuando hacemos investigación cuantitativa, solicitamos alrededor de 25 o 30 aplicaciones, es decir, 25 o 30 encuestas, recién nos permiten como tener algún grado de fiabilidad de los datos. No es muy bueno, no sirve eh, no nos sirve para publicar en una revista científica, pero sí nos sirve para establecer como una primera aproximación al análisis. Distinto dependiendo eso dependiendo de lo que estemos investigando. Esto normalmente aplicados como a grupos de 10.000 personas. Si los grupos son menores, las entrevistas son menores. Respecto de la investigación cualitativa, cuando se ocupan entrevistas, o, o seguimiento, cosas de ese tipo, o observación en terreno, estamos hablando de que con 4 o 5 aplicaciones es suficiente. O sea, si hacemos entrevistas, con 4 o 5 entrevistas es suficiente para hacer un buen análisis. O si vamos a hacer observación en terreno y vamos a ir con 4 o 5 veces yendo, igual ir a terreno es exactamente lo mismo que con entrevista. Tenemos que aplicar diversidad, no podemos ir todos los días de semana de 11 de la mañana a 12 del día. Tenemos que tratar de ir en la mañana, en la tarde, en la noche, si es que queremos hacer como una, a menos que la investigación sea sobre qué se hace en la mañana en X lugar. Entonces, también lo mismo, diversidad. Y en algún punto vamos a llegar a la saturación, si que estuviésemos haciendo una investigación como completa, en este caso con 5 o 6, o sea, con 4 o 5 aplicaciones cualitativas o con 25 o 30 cuantitativas es suficiente para poder armar ahí algunas conclusiones. Otra cosa importante que hacemos cuando desarrollamos investigación es generar o estudiar técnicas de reclutamiento. El reclutamiento es justamente encontrar a las personas para poder como aplicarles los instrumentos. Y ahí aparecen distintos, como, ¿cierto? Como aplicar acercarnos a través de conocidos, bola de nieve, que es básicamente agregar una pregunta. La bola de nieve implica que en nuestra entrevista o nuestra encuesta, en la última pregunta vamos a preguntar sobre si las personas conocen o no a alguien que también le pudiese interesar dar su opinión para esta investigación. ¿Cierto? Entonces, llegamos a la última pregunta de la entrevista y es como, bueno, nos despedimos y qué sé yo, y le pedimos y le preguntamos a la persona si conocen a alguien o tienen el contacto de alguien que pudiese estar interesado en conocer la investigación y en aportar. Eso es bola de nieve. También podemos como encontrar o reclutar por internet, etcétera. Em, bueno, aquí volvemos a hablar un poquito también de el tema de la cuestión de los datos que vienen en audio y video. Ideal es la transcripción completa de una entrevista o de una observación en terreno o de lo que sea. Pero si no, se deben recopilar o recabar todas las frases clave, ¿cierto? Entonces no vamos a hacer transcripción completa porque es muy complicado y costoso en tiempo. Hay métodos alternativos, con inteligencia artificiales, de nuevo, también hay como Word, en Word Online también te permite hacer una transcripción. No vamos a utilizar porque es muy complejo ese tipo de herramientas, sino que lo que vamos a hacer es como, bueno, después de aplicar una entrevista, vamos a escuchar de nuevo el audio y vamos a extraer las frases más importantes. Importante al aplicar entrevistas grabadas, sobre todo, bueno, también observación en terreno grabada, si es que vamos a sacar algún sonidos de algún lugar o cosas así, es asegurarse la claridad del audio y de la imagen, ¿cierto? Como si vamos a sacar fotos, preocuparse de que la cámara esté limpia, de que las fotos sean buenas, de que tengan buena calidad, la mejor calidad posible. Pasa normalmente que como que llegan con una foto, hizo observación en terreno y sacó un montón de fotos y las fotos se ven horribles porque, por lo que sea, se sacaron con la peor resolución posible. O los audios de las entrevistas después no pueden transcribirse ni pueden sacar nada porque en verdad había mucho ruido y lo hicieron al lado de donde había em, al lado del taco y no se escuchan puras bocinazos y no se escucha nada. Ojo con la claridad del audio y de la imagen.
siempre registrar en cualquier tipo de aplicaciones, de entrevistas, encuestas, observación en terreno, lo que sea, datos contextuales, ¿cierto? Datos de fecha, hora, lugar en que se tomó. Todo ese tipo de información también es relevante cuando hacemos investigación en arquitectura y estudios urbanos. Y lo último que mencionaba, justamente, o sea, lo último que aparece aquí es algo que ya había mencionado, que tiene que ver con, ojo, con la representatividad de nuestros datos y con los posibles sesgos de información. ¿Qué quiere decir sesgo? Justamente que nosotros aplicamos nuestras metodologías en un grupo específico que no nos permiten responder la pregunta de manera, nuestras preguntas de investigación de manera general. Lo que les decía antes, como, bueno, fui a terreno y habían puras señoras mayores en el barrio, entonces les pregunté sobre la seguridad en el barrio. Evidentemente esa información tiene sesgo, está aplicada sobre solamente un grupo de las personas que habitan en ese lugar y no es representativo del grupo completo. Los jóvenes pudiesen tener como una visión completamente distinta de eso o del mismo fenómeno, ¿cierto? Lo mismo respecto de hombres y mujeres, lo mismo respecto de jóvenes adultos, lo mismo respecto de, por ejemplo, en barrios étnicamente diversos, lo mismo que en la nacionalidad, ¿no? Como voy a hacer una investigación sobre el comercio en un barrio y entrevisto a puros chilenos y resulta que el barrio es 90% venezolano o 90% de otra nacionalidad. Como evidentemente nuestra investigación va a tener un sesgo de información y no va a ser representativa. Entonces, ojo con esos elementos, también es importante. Y a veces, bueno, es importante todos estos elementos como tenerlos presentes en terreno, porque cuando, claro, lo podemos pensar, lo podemos como tener como muy claro cuando lo revisamos, pero luego cuando vamos a terreno resulta que hay pura gente mayor y no tenemos otras maneras, entonces, bueno, nuestra investigación va a tener sesgo. Y lo que podemos hacer ahí es como o ajustar como las preguntas de investigación o en verdad hacer un esfuerzo importante para que para que se eliminen los sesgos. O también se nos olvida preguntar sobre quién más pudiese estar más interesado en responder la entrevista y nos quedamos sin entrevistados y llevo una entrevista y nadie más que me quiere contestar. Bueno, hay que pensar en las técnicas de reclutamiento antes de eso. Igualmente también preocuparse de la claridad del audio, ¿cierto? Probar una primera entrevista, ver si el audio está bien. Si es que estamos en un lugar muy ruidoso, acercar la grabadora, el teléfono, la cosa que estemos grabando, lo más posible al entrevistado. Ojo también en términos, bueno, lo voy a revisar a continuación, pero en términos éticos también, siempre que vayamos a grabar, es importante que le mencionemos a la persona que estamos grabando. Igualmente en términos éticos, imágenes de menores de edad tampoco podemos usar en investigación. Eso también es importante. Bueno, y entrevistas a menores de edad también eso tampoco podemos hacerlo a menos que tengamos como em, el permiso de sus padres. Así que nada con menores de edad, ni fotografía, ni audio, ni entrevistas, ni ninguna cosa, a menos que podamos solicitar como algún tipo de autorización a los tutores. Y respecto del resto de los elementos que mencioné ahora, tener cuidado siempre, ¿cierto? Porque si no lo tenemos, vamos a perder tiempo en terreno, tiempo que no podemos perder, tiempo que no tenemos. Respecto de las cuestiones de la ética de la investigación, es importante también mencionarlo. Todas las universidades tienen comités de ética y protocolos de ética. En el caso del pregrado, tenemos más bien el mecanismo es que yo les tengo que enseñar cuestiones de ética de la investigación, principalmente a través de algunas conversaciones, pero todos los investigadores que nos dedicamos a esto, las investigadoras tenemos que generar como protocolos de ética e informar cómo éticamente se están trabajando nuestras investigaciones en la universidad en la que estemos trabajando. Así que es muy importante también como pensar esto, pero hay algunos principios muy, muy básicos que nos van a determinar, ¿cierto?, cómo vamos a actuar en términos éticos. Primero, hay que ser muy cuidadoso con los entrevistados, las entrevistadas, los encuestadas, porque en verdad no nos están haciendo, o nosotros no le estamos haciendo ningún favor a ellos. Ellos nos están haciendo un favor a nosotras, ¿cierto? Cuando nos entregan sus datos, nos entregan su información, por lo tanto hay que ser muy cuidadosos, muy respetuosos. Si alguien no quiere, no importa. Si alguien se aburre en la mitad y quiere dejar la investigación, la encuesta hasta ahí, no importa. Tenemos que dar siempre las gracias y tenemos que estar siempre como muy atentos a que la persona esté cómoda. Importante identificarse al principio como estudiante, ¿cierto? Como una persona, un estudiante de la UTEM que está desarrollando un proyecto de investigación. En ese sentido, hay que entregar todos los datos y toda la información que la persona requiera sobre la investigación o sobre nosotros.
Es importante considerar en ese sentido que tenemos que, cuando nos acercamos a alguien, tenemos que decirle, además de que somos estudiantes y de que estamos haciendo una investigación que tiene que ver con este tema, informar sobre el objetivo principal del estudio. En este punto, normalmente, cuando ya hacemos también una investigación profesional, se genera un protocolo que normalmente tiene un documento que las personas firman que se llama consentimiento informado. En investigación de pregrado no usamos consentimiento informado, pero tenemos que justamente hacer esto mismo, presentarnos, decir que somos estudiantes, entregar información sobre la investigación y presentar el objetivo. El objetivo de esta investigación es analizar XX de la manera más sencilla posible para que las personas se tengan muy claro para qué están entregando información y que no es para un estudio de mercado y que no somos agentes inmobiliarios que queremos comprar el lugar. Como... Por esto es importante porque las personas tienen que además de sentirse como, o sea, además de querer participar, sentirse muy cómodas con la información que entregan es, es cada vez más importante, ¿cierto? Como la ética relacionada con los datos. Entonces es muy importante como tener estas consideraciones. No se podemos obligar a nadie y siempre que si alguien puede decir como ya me interesa y después en la mitad dice como no, no, sabes que no, nada, esa información se borra, no se utiliza hasta que no se vaya la persona. Incluso puede decirnos como, oye, necesito como un correo electrónico, o ustedes le pueden dar como el correo electrónico, si alguna persona se arrepiente y les manda un correo diciendo, por favor, no me consideren, esa información se tiene que borrar. Estas son como las consideraciones de ética más importantes. Lo más importante de todo es que tenemos que pensar en que no podemos generar ningún perjuicio a una persona que participa de una investigación. Esto es importante no solamente porque nosotros, bueno, en general nosotros no hacemos investigación que tiene como tanta complejidad, pero imagínense investigaciones que tienen que ver con delitos, muy importantes, no podemos estar como, a pesar de que alguien nos diga como sí en una entrevista, ¿cierto? O en lo que sea relacionado con la investigación, sí, sabes que yo he cometido delitos, eso jamás, ese dato jamás podemos revelarlo a nadie. De hecho, normalmente también hay protocolos del uso de los datos de la información, ¿cierto? Como que se tiene que manejar en discos duros encriptados y se tiene que usar solamente para investigación, de manera anónima, etcétera. De hecho, después normalmente en las bases de datos nosotros borramos los nombres, los root de las personas y trabajamos solamente con los datos agregados. Eso también es importante dejarle a la persona clara que en verdad su información va a ser utilizada junto con mucha otra información, nunca de manera individual. Si es que vamos a trabajar con algún nombrando a alguna persona, normalmente se usan seudónimos. No sé si han visto paper donde aparece como, y Juan dijo, y se cita textual lo que dijo Juan, comerciante de no sé qué. Bueno, seguramente esa persona no se llama Juan. Seguramente ese Juan es un seudónimo. No se usan los datos personales de las personas en los informes que generemos sobre nuestra investigación. Entonces, siempre resguardar los datos, muchas veces lo que nos obligan los protocolos justamente a separar, ¿cierto? Las personas que se entrevistan y los datos de esas personas, los datos privados, separarlos de los datos de la encuesta o de la entrevista y ocuparlos de manera anónima, ¿cierto? Como con la idea de, porque a veces nosotros no somos los únicos que y las únicas que analizamos datos, sino que se los pasamos a un equipo, se los pasamos o los compartimos en internet. Bueno, esos datos que se comparten nunca van con el nombre de la persona, ni el root, ni ningún tipo de forma de identificar a esa persona. ¿Ya? Así que es importante como esto respecto de los datos. No podemos generar o generar como la posibilidad de que alguien salga perjudicado o perjudicada por haber participado de una investigación. En términos políticos, en términos económicos, en términos incluso físicos, no podemos generar como ninguna posibilidad de que una persona se vea afectada. Y esto es importantísimo porque en verdad cuando nosotros hacemos estudios urbanos sobre todo, hay mucha información que es muy sensible, ¿no? Como incluso el domicilio de las personas, la dirección de las personas, y que esa persona dijo que opinaba tal. Imagínense lo que significa como para una persona que todo el mundo se entere que opinó tal en un estudio. Por eso es importante que utilicemos como o trabajemos de esta manera, ¿cierto? Como cuidando la ética de la investigación y cualquier cosa que surja como en términos de alguna posible vinculación o algún posible como transgresión de las cuestiones éticas, lo vamos a discutir en clase y ustedes, bueno, se van a dar cuenta porque en verdad es muy evidente cuando nos ocurren como em, o nos enfrentamos como ante alguna decisión ética, ¿cierto? Como, oye, una persona me dijo tal cosa y puede ser como súper sensible, entonces, bueno, inmediatamente anonimizamos los datos
borramos los nombres. No nos interesan los datos como personas, nos interesan los datos de manera agregada, nos interesan los datos para hacer investigación y sacar conclusiones generales, no para saber la opinión de alguien en específico ni los datos que revela de manera específica, sino que siempre de manera grupal em, y para establecer como conclusiones generales, nunca sobre un individuo específico. Aquí hay algunas cosas, bueno, voy a ser un poquito más breve porque van a tener como también la posibilidad de leerlo más en detalle, sobre todo quienes se dediquen a hacer encuestas o quienes se dediquen a hacer entrevistas, además de algunas cosas más cuantitativas que también puse en estas diapositivas, que es información más bien técnica, esta es la más fome de las clases como de esta etapa, pero es importante que lo consideren, porque es lo que nos permite tener como muy claro qué es lo que tenemos que hacer y cuánto se demora. Entonces, las encuestas son el método más flexible para extraer datos, ¿cierto? Son la idea de justamente generar un cuestionario con alternativa, con distintas variables, ¿cierto? Como que se pueden agrupar de manera cuantitativa, ¿cierto? Como identificar como variables muy específicas. Em, Ese método de registro puede ser físico o puede ser virtual, ¿cierto? Podemos imprimir nuestra encuesta y llevarla y poder marcarla en físico. Lo importante si es en físico es que lleguemos inmediatamente a traspasarla, porque hay como a veces anotamos cosas allí en la encuesta que después se nos olvidan. Entonces, inmediatamente cuando apliquemos 5 6 7 entrevistas en terreno a través del papel, podamos ir rápidamente a la casa y poder traspasarlo a un Excel o traspasarlo a un formulario virtual. Normalmente, ahora en la actualidad se usa principalmente formatos de registro virtual ya en terreno. O sea, la gente va con una tablet. De hecho, creo que el censo lo están haciendo con tablet. La gente va con una tablet y inmediatamente va tomando los datos en la tablet. Eso hace que el vaciado, que es justamente este trabajo de tomar la hojita en la que hicimos la encuesta física y llevarlo a un Excel, eso se llama vaciado, vaciar las encuestas. Cuando es virtual, ese vaciado es automático, ¿ya? Cuando trabajamos en proyectos grandes, esto es muy, muy sensible, porque claro, ahora nos parece sencillo, pero en verdad, cuando nosotros no somos las que aplicamos los instrumentos y le pedimos a otros, ¿cierto? Incluso podemos a veces contratar una empresa que hace encuestas, que las apliquen. Es importante pensar en todo este tipo de cuestiones. ¿Va a ser físico o va a ser virtual? ¿Le vamos a pasar papeles o le vamos a pasar una tablet a las personas? Porque eso va a cambiar completamente la forma en que tenemos que planificar la recogida de datos. De nuevo, hay peligros de muestras sesgadas, preguntas mal planteadas. Hay muchas preguntas mal planteadas. Esto es importante, porque realmente los problemas de las encuestas es que después se sacan conclusiones en base a preguntas mal planteadas. La encuesta CEP normalmente tiene como preguntas mal planteadas, mucha gente dice de manera intencional respecto de la educación o sobre todo el periodo de las movilizaciones estudiantiles, ¿cierto? 2019, 2020, 2021 incluso post pandemia también. La CEP siempre saca como datos increíbles respecto de cómo lo hace Chile en términos de en términos educacionales, perdón, que no tiene ningún sentido. Claro, después uno va a ver las preguntas están absolutamente mal planteadas. Mala capacitación de entrevistadores o de encuestadores en el caso de que contratemos a empresas externas. Y ojo, la interpretación de los resultados. También es importante entender muy bien lo que estamos preguntando para poder como interpretar de manera correcta los resultados. Lo más importante respecto del análisis cuantitativo a través de encuestas es que tenemos que asumir que estamos reemplazando propiedades o estamos reemplazando variables por números. Y eso puede ser problemático, en el sentido de que los números esconden como muchas veces las cuestiones como un poquito más específicas. Entonces, importante que las encuestas tienen que ser muy simples y distinguibles. Las opciones que nosotros entregamos a las personas tienen que ser como posibles de distinguir sin que las personas sean expertas. Esto es muy importante porque nosotros generalmente estamos ya a cierto año, nosotros adquirimos, ¿cierto? Em, Adquirimos un vocabulario técnico que es un poquito más complejo, que normalmente las personas no entienden. Entonces es importante que nosotros, por eso también es importante pilotear estos instrumentos, ¿cierto? Hacer el pilotaje
porque al final las preguntas muchas veces incluimos palabras sin darnos cuenta que creemos que todo el mundo entiende, pero que no es así. En ese sentido hay que ver, hay que revisar bien las preguntas que estamos haciendo para que se entienda muy bien, porque si no vamos a tener problemas justamente de este tipo. Em, Suponemos que cuando reemplazamos propiedades por número no perdemos datos, ¿cierto? No perdemos nada en el proceso de abstracción. Eso es absolutamente erróneo. Muchas veces eliminamos cosas importantes cuando hacemos como, sobre todo cuando generamos las posibles respuestas, ¿cierto? Cuando decimos como em, de estas siguientes alternativas, ¿con cuál se siente usted más representado? Normalmente o sacamos de esa información, si es que no estamos suficientemente concentrados en el tema, sacamos de las posibilidades las cosas más interesantes. Entonces, ojo ahí con los supuestos de que nada se pierde. Idealmente siempre identificar o colocar en las entrevistas un otros como pregunta abierta con la idea de que podamos como traer también o no perder datos en el camino. Em, Hay muchas como, bueno, no vale mucho la pena, pero aquí también se menciona que hay algunas cosas hay algunas definiciones conceptuales que para una u otra ciencia son cosas distintas. En el caso de las ciencias sociales pasa bastante de que muchas veces una ciencia o una disciplina entiende distinto el mismo concepto respecto de otra. Por lo tanto, ojo con las palabras. Ojo con las palabras que utilizamos, tienen que ser lo más sencillas posible y lo más abarcativas posible, en el sentido de que todo el mundo tiene que entender más o menos lo mismo. En ese sentido, también los datos tienen que ser posibles de simplificar, ¿cierto? Sobre todo cuando extraemos cuestiones como muchas veces que son complejas. Por eso es la abstracción de una encuesta genera como los principales problemas, ¿cierto? Cuando eliminamos posibilidades. Simplificamos opiniones, ¿cierto? Cuando le decimos a la gente, vote de 1 a 7, ¿cuán feliz se siente? La felicidad es una cuestión compleja. Cuando hacemos una encuesta lo hipersimplificamos. Entonces, ojo con ese tipo de cuestiones. Y también con perder la perspectiva global, sobre todo cuando estamos trabajando como con estadística compleja, ¿cierto? Con múltiples variables. Tenemos que entender que los fenómenos, sobre todo los urbanos, son súper complejos, los de la arquitectura también, pero pues no tienen como otras técnicas, entonces no es tan sensible. Pero cuando estamos hablando de fenómenos urbanos, normalmente tienen múltiples explicaciones y a pesar de que haya correlación entre datos, vamos a hablar de esto en la siguiente clase de análisis de datos, pero muchas veces cuando hay correlación no implica causalidad. Vamos a explicar qué significa eso en la siguiente clase, pero no siempre una correlación implica causalidad, eso es importante. Hay datos que a veces están correlacionados, pero que muchas veces están explicados por un tercer dato, por una tercera variable, y no podemos imputar, ¿cierto?, un resultado muchas veces solamente por entender que dos variables están relacionadas, ¿cierto? Tenemos que tener una perspectiva global del fenómeno. Bueno, lo vamos a explicar cuando hablemos de análisis cuantitativo, perdón, cuando hablemos de estadística, pero para un ejemplo como más sencillo de esto, si hacemos una encuesta, por ejemplo, em, le hacemos una encuesta a distintas personas de distintas edades y les preguntamos cuánto les gusta, no sé, las hamburguesas, no sé, o el sushi. Em, y empezamos a preguntar, nos empezamos a dar cuenta de que a las personas jóvenes les gusta más el sushi que a las personas adultas. Y que a los adultos mayores, o sea, como a mi abuela no le gusta mucho el sushi, no lo entiende. Es como, em, la conclusión rápida que podríamos sacar, ¿cierto? Estableciendo esa correlación entre mayor edad, menos gusto por el sushi, una correlación inversa. Podríamos inmediatamente identificar, entonces a cualquier adulto mayor no le va a gustar el sushi. Cuando en verdad el gusto por el sushi está explicado por otra variable que tiene que ver quizás con el grado de conservadurismo, porque en verdad en Japón la gente adulta, los adultos y los adultos mayores son los que más les gusta el sushi. Entonces no tiene que ver con la edad, sino que el fenómeno está explicado por el alto nivel de conservadurismo em, de la sociedad chilena. Entonces, si preguntáramos también al mismo tiempo como si usted se siente más o menos conservador en términos valóricos, en términos religiosos, en términos políticos, nos daríamos cuenta que la correlación mayor estaría justamente entre el gusto por el sushi
y el grado de conservadurismo y no por la edad. Ese es un ejemplo de cómo dos variables, a pesar de estar correlacionadas, no son específicamente causa y consecuencia. Y para eso hay que entender muy bien el fenómeno que estamos investigando para no establecer como esas correlaciones o establecer como esas conclusiones sin tener esa perspectiva global, ¿cierto? Que es importante de generar cuando estamos hablando de investigación cuantitativa. Respecto de la investigación cualitativa, vamos a hablar de tres metodologías distintas porque son las que más utilizamos, ¿cierto? Cuando hacemos estudios en arquitectura y estudios urbanos, en términos cuantitativos las encuestas, pero en términos cualitativos ahí tenemos más variedad. En términos de entrevista, importante que tenemos distintos tipos de entrevistas estructuradas, que tienen como una serie de preguntas específicas, las semiestructuradas que tienen preguntas específicas, pero también tienen preguntas abiertas y las que son completamente abiertas, que en verdad no tienen ninguna estructura previa, ¿cierto? La gente o perdón, los entrevistadores, los investigadores e investigadoras van haciendo las preguntas a medida que las personas van contestando y se les van ocurriendo las preguntas en el camino. Podemos usar cualquiera de las tres. Dependiendo de nuestros objetivos, podemos utilizar cualquiera de las tres. Características principales que son más bien flexibles, son en profundidad normalmente, se adecúan a los participantes, al ritmo, a la dirección que va tomando la conversación. Podemos ir como cambiando nuestras preguntas, ajustándolas. Se ajusta el lenguaje del entrevistado y eso también es importante. No solamente el lenguaje en términos como de palabras, sino que también en términos corporales, en términos incluso de vestimenta. Idealmente nosotros tenemos que parecernos, para generar mucha empatía, parecernos lo más posible a nuestros entrevistados y nuestras entrevistadas. Si yo estoy haciendo una investigación sobre los oficinistas de Las Condes, voy a tener que ir muy elegante a las entrevistas. Si estoy haciendo entrevistas en un lugar más popular, tendré que vestirme más popular, no puedo ir con un traje a hacer una entrevista a jóvenes hip hoperos. ¿Por qué? Porque no se genera como esa vinculación y esa empatía que nos permite generar como una confianza entre el entrevistador y el entrevistado, entre el entrevistador y el entrevistado. Entonces, ojo con este tipo de cuestiones. Em, las preguntas pueden ser generales, pueden ser para ejemplificar. Se usan mucho preguntas que son para ejemplificar, ¿cierto? Como, deme su opinión sobre esto, ¿me puede dar un ejemplo? Cuando uno pide ejemplos suelen ser como entrevistas muy interesantes. O cuando uno pide como que las personas contrasten, ¿cierto? Como, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Cuáles son sus conocimientos? Tienen que ser preguntas que nos permitan como adentrarnos y meternos en profundidad en el tema. No pueden ser, no es lo mismo, no es lo mismo, a pesar de que podemos estar midiendo variables similares, que la encuesta. La encuesta tiene que ser muy simple, con alternativas muy claras. La idea de las preguntas en una entrevista es todo lo contrario, que sean abiertas, que permitan justamente encontrar todas esas cosas, que no se respondan de sí o no, que no se respondan con un número, sino que es que son preguntas que les permiten a las personas explayarse. Entonces, ojo con las preguntas. Recomendaciones generales, generar un clima de confianza, le llamamos rapport, y empatía, ¿cierto? Lo que mencionaba un poco antes, vestirse parecido, estar en un lugar cómodo, no hacer entrevistas en lugares hiper incómodos, ¿cierto? Con mucha bulla, porque no vamos a ver cómo extraer lo que nosotros queremos extraer y porque la persona se va a sentir incómoda. Identificarse con el entrevistado, con la entrevistada, no obstruir la conversación, no interrumpir, dejar que la persona, no importa que se nos está, le hicimos una pregunta y la persona se largó a hablar y no podemos hacer la siguiente, no importa, tratar de no obstruir, tratar de conducir. Y si no, y si nos pasamos una hora y nos todavía vamos a la pregunta uno, bueno, se le da las gracias y se ocupa esa información para pregunta uno y el resto no. No hacer saltos abruptos entre temas, también nos pasa que de repente alguien se larga a hablar, lleva media hora hablando y nos faltan un montón de temas y empezamos y nos saltamos algunas preguntas y no se entiende, ¿cierto? Quedamos así como, ¿y cómo va a decir esta pregunta? Como que tiene que ser fluido, es una conversación. No hacer preguntas tendenciosas. Una pregunta tendenciosa es una pregunta que dentro de su construcción incluye como algunas posibilidades ya como preconcebidas, ¿no? Em, si una persona no responde una pregunta o la respuesta es muy poco clara o se va por las ramas
o muchas veces pasa que en verdad te responden otra cosa porque no entendieron, podemos repetir reformulando la pregunta, ¿cierto? Como podemos volver a preguntar como sin ningún problema. Lo importante es como llevarlo como de manera como fluida y que no sea, que no se parezca a una encuesta, de donde como, dígame de uno al 3 dígame de uno 2 3 ABC. No, esto es una conversación. Aspectos prácticos, contactar siempre a los entrevistados, ¿cierto? Volver a confirmar la cita. Muchas veces, no sé, queremos entrevistar a 3 arquitectos importantes en un proyecto y son gente súper ocupada y todo, y un día nos dicen que sí, que venga a tal lugar, manden un correo el día anterior confirmando la cita porque quizás se van a encontrar que van a ir y no va a estar. Ser muy puntual, no llegar nunca atrasado a una entrevista, eso es muy mala práctica. Grabar y anotar todo, grabar para después transcribirlo mejor y anotar también cosas importantes como en la pregunta 2 me dijo una cosa importantísima, no quiero que se me olvide, entonces cuando yo después revise de nuevo la grabación, yo voy a saber cuáles son como los puntos que tengo que revisar en detalle. Vestirse de acuerdo al participante también, o al entrevistado, lo mencionaba antes. No igual, pero sí similar o con algún nivel de cercanía, ¿cierto? Si son puros oficinistas, no es necesario que vayamos con traje, pero sí con camisa, con zapatillas quizás de un solo color. Si vamos a un grupo, vamos a entrevistar a un grupo va a ser un focus group, un grupo focal, ¿cierto? Con un grupo de artistas urbanos, no ir de traje ni con corbata, a veces como cuestiones como básicas. Em, Transcribir de inmediato, tratar de llegar también inmediatamente a escuchar el audio y a tomar las notas de lo más importante, porque si no después se nos va a olvidar y no lo vamos a lograr. Analizar la entrevista, ¿cierto? No solamente transcribir lo importante, sino que también colocar cosas que nos interesan a nosotros. Y las entrevistas se repiten hasta lograr la saturación, que es algo que ya había explicado antes, ¿cierto? Como vamos a aplicar vamos a aplicar tantas veces sea necesario para saturar la información, es decir, que cuando hagamos las últimas 2 entrevistas no hay información nueva respecto de lo que estemos preguntando y esté todo respondido antes o que algún otro actor ya lo ha dicho antes. Grupos focales, que son entrevistas grupales, pueden ser entre 3 y 10 personas, tienen que estar dirigidas por alguien, en este caso nosotros o nosotras, pero también puede ser por otra persona. Importante también como considerar los posibles conflictos que hay entre las personas a invitar. Esto es importante analizar porque a veces hacemos focus group con gente que se lleva muy mal y en verdad la focus group no sirve para nada porque en verdad solo se trató de pelear. Ojo con ese tipo de cosas, o también establecer preguntas. Se puede incluso, hay mucha gente que entrevista, o sea, hace focus group, perdón, a personas que están en un conflicto, pero justamente se les trabaja un montón antes diciéndoles que, bueno, en verdad esto es como para tener ambas visiones, se les pide respeto, etcétera, etcétera. Em, Normalmente para hacer como, para identificar a los entrevistados de un focus group, o las personas que están invitadas, se hace un análisis de grupo, en el sentido también de nuevo de no generar sesgo, ¿cierto? Como si vamos a hacer una investigación amplia, con objetivos amplios, y solo traemos a un focus group a los dirigentes o a puras señoras mayores, no nos va a servir el grupo focal, ¿cierto? A menos que nuestro objetivo sea como, o sea, yo voy a hacer observación en terreno y voy a hacer además un grupo focal con los principales dirigentes. Perfecto. También es una posibilidad. Eh, pero tiene que estar como muy claro respecto de cómo eso cumple o cómo es parte también, cómo se relaciona con los objetivos de nuestra investigación. Entonces, importante determinar el número de grupos y sesiones en las que vamos a trabajar. Normalmente cuando trabajamos en investigaciones pequeñas también hacemos 1 o 2 grupos focales máximo. Definir el número de participantes óptimo, sobre todo también por la cantidad de preguntas, ¿cierto? Si vamos a tener 6 preguntas, no podemos tener a 10 personas, porque si no vamos a estar 5 horas debatiendo. Si tenemos 6 preguntas que son importantes hacer las 6, quizás vamos a entrevistar perdón, a invitar a 3 o 4. Si tenemos 2 preguntas, quizás puede ser que invitemos a 10 y hacemos 2 debates grandes. Entonces, ojo con la cantidad de preguntas y la cantidad de invitados. Em, Importante grabar la sesión en audio y video, idealmente. ¿Por qué es importante el video? Porque aquí también el lenguaje corporal, la forma en que la gente se relaciona con los otros, ¿cierto? Si se para, si no se para, si habla muy fuerte, todo ese tipo de cosas son importantes en la investigación cualitativa.
Y el audio también para después también transcribir inmediatamente qué es lo que se dijo, quién lo dijo, ¿cierto? También es importante el audio también en esto, porque, o sea, perdón, el video, para tener muy claro quién lo dijo, porque a veces hay dos voces que se parecen un montón y yo no sé si está hablando la dirigente A1 o la dirigente A3, y eso es un problema, entonces idealmente grabarlo en video también. Em, Aquí es importante el rol del especialista porque cuando tenemos un grupo muy amplio de personas puede ser que se desvíen del tema y normalmente también se ponen a hablar o a pelear sobre el tema de historia y no sé qué, cosas que no nos interesan para nuestra investigación, por eso hay que ser no respetuoso, pero también tratar de conducir esa conversación hacia los temas que de verdad son propios del focus group. Y por último, importante elaborar un reporte, ¿cierto? Un pequeño recuento de cómo resultó el grupo focal, no solamente los resultados en términos de información que se entregó, sino que cómo resultó, cómo también entregar opinión respecto de eso. Y otra cosa que hacemos harto, como tercera posibilidad de análisis cualitativo, es ir al terreno, ¿cierto? Ir a observar, ir y sentarnos para observar un ambiente físico, un ambiente social, humano, las actividades, los artefactos que se utilizan, los hechos, los retratos humanos, etcétera. Todos esos son posibles elementos posibles de observar los sonidos, los olores, los ambientes, a través de la observación de campo. Importante para esto, la única manera de sistematizar esta información, de nuevo, que nos interesa, texto e imagen. La única manera de sintetizar es a través de generar una bitácora. O sea, no sirve hacer investigación porque yo fui 3 veces, profe, y vi tal cosa. Y es como, no, tiene que haber una bitácora que nos permita identificar esos elementos, así como tenemos las transcripciones o tenemos los resultados de una encuesta. Entonces, tenemos que ir a terreno con una bitácora, tenemos que ir con una pequeña ficha de lo que queremos en términos de yo voy a ir y voy a tratar de recopilar esta información. La hora, como no sé qué, voy a hacer croquis, voy a sacar fotos, tengo que vincular esas notas a esas fotos, etcétera. Entonces, anotar oraciones completas, no palabras, ¿cierto? Cuando, de nuevo, como parecido a lo que hacíamos cuando hacemos un marco teórico, no vamos a terreno y vamos a observar el terreno y ponemos como bonito. No nos sirve, como qué es lo bonito, qué es lo que encontramos interesante. Frases completas y no palabras, porque si no después no nos vamos a entender. Registros de tiempo, ¿cierto? ¿A qué hora se fue? ¿Cuáles son como esas condiciones en términos como también de ambiente? ¿Cuánto duran los eventos? Si es que estamos analizando, por ejemplo, cómo se mueven las personas, hacer mapitas de cómo se van moviendo, cómo se agrupan, cómo se distribuyen el espacio, cuánto duran los eventos, todo ese tipo de cuestiones son importantes de recopilar esa información. No solamente sacar fotos y no solamente recordar, sino que sacar fotos y al mismo tiempo que anotamos todo lo que vemos en terreno. Dejar espacio entonces en esa tablita, en esa bitácora para nuevos comentarios, para luego ordenar y sistematizar esa información. El análisis de este tipo de metodología de investigación es justamente leer las notas y agregar nuevas reflexiones, pasar las notas al computador y poder analizar esa información. Hay distintos tipos de observación de campo. La no participante, la participación pasiva, moderada, la activa y la participación completa. Cuando hablamos de tipo de participante, hablamos de em, qué relación tiene o sea, perdón, el investigador o la investigadora respecto de la investigación. Por ejemplo, alguien que va a un barrio y observa desde una banquita, ¿cierto? Alejado del fenómeno y no participa, es un tipo no participante. Si es que yo estoy más cerca y en verdad mi presencia cambia la situación, puede ser una participación pasiva. Luego ya hay participaciones un poquito más complejas. Yo estoy observando cómo cierto grupo de personas se organiza para jugar a la pelota. Yo estoy ahí y además juego a la pelota con ellos. Eso ya estamos hablando de participación activa. Y cuando hablamos de participación completa es cuando yo soy parte del fenómeno. Cuando yo, investigador o investigadora, soy parte del fenómeno. Por ejemplo, estoy investigando un proceso de dirigencia vecinal para la construcción de vivienda y yo soy parte del comité. Eso también se puede realizar, también se puede hacer como investigación, pero hay que declararlo. Lo más importante respecto de la observación en terreno es que hay que declarar qué tipo de observación se está haciendo. Si yo soy alguien que mira desde lejos, si yo participo de la acción o incluso soy parte como interesada.
Esto es importante también como para declarar sesgos posibles como faltas de objetividad en la investigación, pero lo más importante es que ustedes lo mencionen. Si yo voy a hacer observación de campo en mi investigación, tengo que declarar qué tipo de observación de campo estoy haciendo. Eso respecto de los análisis cualitativos. Ya nos estamos metiendo como cuestiones como mucho más específicas y también vamos a empezar a revisar, sobre todo la siguiente semana, en la que tenemos que revisar los instrumentos de recopilación de información. Tenemos solamente una semana para eso, así que también lo dejo ahí también en la grabación. Las próximas semanas, corrección obligatoria de metodología, ¿cierto? De lo que hemos estado hablando ahora, de los instrumentos de la toma de datos. Entonces, según el tipo de diseño propuesto, respecto a la pregunta de investigación, vamos a tener que determinar un periodo y un lugar de realización del estudio, una muestra. La muestra justamente es como cuántas veces yo voy a aplicar mi estudio. Para eso existen criterios de selección, inclusión y exclusión, ¿cierto? Voy a decir como, bueno, voy a hacer entrevistar a todos los grupos etarios o no, o voy a excluir a tales, o voy a ser más específico en X, voy a hacer solo a mujeres, voy a hacer a todos los grupos, todo eso es la selección de una muestra. Em, y la selección de las variables también por tipo de muestra, porque a veces yo voy a hacer unas preguntas a uno y otras preguntas a otros, también eso es importante de declararlo. Todo eso en un capítulo que se llama marco metodológico. Y por último, la descripción de los procedimientos utilizados. Ya hablamos de procedimientos utilizados para recopilar antecedentes y también para procesarlo. El tipo de instrumento para extraerlo, la descripción teórica, a veces se hace, no va a ser obligatorio en este caso, pero a veces uno hace una pequeña descripción teórica de nuestra metodología. Es decir, las entrevistas en un estudio de caso, hay gente que en términos epistemológicos, la epistemología es la ciencia que estudia cómo se hace ciencia. Hay gente que ha hablado sobre cómo se hace, cuáles son los principales elementos y podemos también mencionarlo. No es obligatorio en este tipo de trabajo, en papers de investigación y en tesis de magíster y doctorado sí es importante tener referencias bibliográficas, incluso de la metodología. Se describe el instrumento, ¿cierto? Cuántas preguntas, qué tipo de preguntas, cuáles son las alternativas, si es que es una encuesta, cuántas veces voy a hacer los focus group, a quién voy a invitar, todo ese tipo de cosas. Y un pequeño reporte de la aplicación de los instrumentos, ¿cierto? Cuántas veces termino aplicando, en qué horario, todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver como con la aplicación misma, ¿cierto? Describo el instrumento, también describo cómo se aplicó. Todo eso debería ir en un capítulo de metodología, que no es muy largo, normalmente dura una o dos páginas donde nosotros explicamos todo este tipo de cuestiones, cómo se decidió el tipo de diseño según la pregunta de investigación, el periodo y lugar, la muestra del estudio, la selección de variables y los procedimientos utilizados. Última diapo y lo más importante respecto de estos contenidos. Tenemos fechas clave para el desarrollo de cada uno de estos elementos y yo hice un calendario ahí para que ustedes vean. No es que sea obligatorio ese calendario, pero es para que ustedes vean que en verdad no hay mucho tiempo para el desarrollo de la investigación. La entrega final es el día 12 de julio, es decir, en 10 semanas, en 2 meses y medio. Vamos a destinarle apenas una semana ustedes van a tener que pilotear en sus casas, con sus amigos, con su familia, pero vamos a destinar una semana a el diseño de instrumentos. La próxima semana, la semana 1 de estas 10, vamos a revisar diseño de instrumentos, diseño de las encuestas, diseño de las entrevistas, de la pauta de la bitácora de observación en terreno, de cómo se va a ordenar las fotos, todo eso. Vamos a diseñarlo la semana que viene. Vamos a recopilar los datos en las siguientes 3 semanas. En las siguientes 3 semanas em, vamos a tener dos clases teóricas que son análisis, vamos a tener dos talleres en verdad. Vamos a tener un taller de análisis de datos cuantitativo y otro taller de análisis de datos cualitativos. Pero al mismo tiempo, lo más importante, porque no van a estar aplicando, no van a estar como desarrollando esa investigación, o sea, como ese taller, vamos a hacer un simulacro de taller con algunos datos, con algunas como muestras específicas de otras investigaciones, no con los suyos propios. Ustedes van a tener esas 3 semanas para recopilar los datos. O sea, apenas 3 semanas para hacer las encuestas, hacer las entrevistas, ir a terreno, todo lo que tengan que hacer, porque lo más deseable es que a fines de mayo eso esté listo, estén las metodologías aplicadas. ¿Por qué? Porque después tenemos que hacer la descripción y discusión de los resultados. Eso implica estar 3 semanas analizando datos. O sea, recuerden que no solamente tenemos que recolectarlos, sino que tenemos que analizarlos.
Ya vamos a tener hechas las clases antes de eso de análisis cuantitativo y análisis cualitativo. Ya vamos a saber cómo hacerlo. De hecho, ya vamos a haber hecho un tallercito de cómo se hace. Por lo tanto, ya van a saber cómo tienen que hacerlo con sus propios datos. Y vamos a tener una semana para escribir ese informe. También vamos a tener una clase de escritura académica de informe. También cuantitativo y cualitativo. Se escriben distintos. Y si tenemos información mixta, se escribe de manera integrada. Pero cada informe tiene su forma de escribirse. Habíamos hablado antes de los cuantitativos son más bien tablas y gráficos comentados y los cualitativos son más bien como extracciones de información, teoría fundamental y ese tipo de cosas. Lo vamos a ver en específico, como tener una clase específica de cómo se escriben los capítulos de resultados. Y tenemos 2 semanas finales para el desarrollo de las conclusiones y el ajuste final del informe. También hay que dejar una semana completa como mínimo. Ya podríamos hacer que no sea una semana, que sean, o sea, que no sean dos, que sea una, pero mínimo tenemos que dejar una semana para desarrollar las conclusiones y también para corregirlas. El informe no termina en la escritura de los datos de la discusión de resultados, sino que termina con la generación de conclusiones. Vamos a también tener una clase específica de cómo se hacen conclusiones de un trabajo académico. Y ahí está justamente el calendario de estas 10 semanas, las clases que nos quedan, que son Em, ya hoy día tuvimos una clase que nos introdujo a diseño de instrumentos, ¿cierto? Diseño de cómo se diseña una encuesta, cómo se diseña una entrevista, cómo se diseña un focus group, etcétera. Vamos a tener 2 clases en paralelo a este mes de análisis de datos cuantitativos y datos cualitativos. Vamos a tener una clase de escritura académica y vamos a tener una clase de escritura de conclusiones. Esas son las clases que nos quedan y las semanas que nos quedan. No hay mucho tiempo. En 3 semanas tienen que estar recolectados los datos y no solo recolectados, sino que también vaciados. O sea, si yo hago encuestas en papel, en esas 3 semanas, la encuesta tiene que estar en un Excel. No nos sirve en papel pasado esas 3 semanas. A fines de mayo, a fines de este mes, pasado estas 4 semanas, deberían estar nuestros datos, nuestras metodologías aplicadas. Eso es el calendario que nos queda respecto de em, el desarrollo de la investigación. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Yo, profe, tengo una duda. ¿Mm? El tema de la recogida de datos tiene que estar completamente terminado en ese sentido, ¿no es cierto? Sí, Ya en la fecha tiene que estar con el Excel y ya puesto en la investigación. Hoy vamos a tener una clase ahí donde vamos a elegir todos los datos para ser antes puesto cuando lo revise usted. no, no, a ver, como el diseño, o sea, vamos a tener la próxima semana para terminar el diseño de los instrumentos. O sea, si alguien tiene dudas respecto de la pregunta que estoy haciendo en mi encuesta o la pregunta que estoy haciendo en mi entrevista, si los grupos focales tienen esta estructura, si está bien, si tiene sesgo, etcétera, todo eso es la próxima semana. En las siguientes 3 semanas tienen que estar recolectados los datos pasados a un Excel si es que es si es que son encuestas o transcritas, si es que son entrevistas o las observaciones en terreno pasadas a computador y a texto, todo a texto. Terminado la etapa de recolección de datos, que es de aquí a un mes, tiene que estar todo en una tabla de Excel o en un Word donde haya texto y foto. Eso es lo que tiene que estar de aquí a un mes, fines de mayo, en general. En paralelo a eso, vamos a tener las clases de análisis para que ustedes pasen a junio em, con datos suficientes para poder describir y discutir los resultados. Eso es como el calendario grosso modo. Si alguien se atrasa un poquito porque resultó que una entrevista fue muy difícil de conseguir y pasa para primera semana de junio, no hay problema, pero tienen que tener como consideración de que estos son los tiempos, no se pueden atrasar respecto de esto. O sea, hay un mes donde de aquí a un mes tienen que estar los datos recopilados, porque si no, en verdad no se va a llegar a lo que de verdad va a ser evaluado en la última etapa, que es la discusión la descripción y discusión de resultados y la escritura de eso y la escritura de la conclusión. Ya, gracias.
¿Más dudas, preguntas, comentarios? Bien, dejamos entonces la grabación hasta aquí.